Tengan muy buenos días. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde Ciudad Merliot, República de El Salvador. Siempre un saludo, además de la iglesia, un saludo para todos los hermanos, amigos que nos escuchan en las diversas partes del mundo a través de nuestra transmisión en vivo. También estas transmisiones las pueden escuchar posteriormente a través de nuestro sitio web cultivandoelalma.com o también a través de Facebook o YouTube. También damos la bienvenida a nuestra amiga María Teresa, ¿verdad?, que se sienta en casa con nosotros en la iglesia del Señor. Hoy día, siendo que hace un par de semanas el Señor me permitió haber llegado a la conclusión del estudio del libro de Apocalipsis después de casi 5 años de estudio. Estas clases están disponibles también en el sitio web. Usted puede escucharlas, son como 245 clases diferentes. Y hoy día voy a comenzar un nuevo estudio. Y se trata de una carta muy hermosa del apóstol Pablo. Se trata de la carta a los hermanos en Filipos, la carta de Filipenses. Quiero hacer una breve historia. Cuando yo regresé de estudiar en la escuela de Sunset en Texas, corría el año más o menos de 1975 y yo escribí una buena cantidad de programas radiales sobre esta carta, por lo menos unas 40 lecciones de 15 minutos cada uno. Lamentablemente, en aquel tiempo el sistema era escribir a máquina y estos manuscritos pues se extraviaron. Y luego no había la tecnología que existe hoy en día de guardar todo en las formas modernas de comunicación que hoy tenemos. Pero quiero decirles que he estado familiarizado siempre con esta carta porque es una carta muy hermosa. Esta lección la voy a titular primeramente cuando Pablo escribió a casa. Fíjense qué cosa, cuando Pablo escribió a casa. Y esta lección comienza con un estudio de la carta de amor que escribió el apóstol Pablo, su epístola a la iglesia que estaba en Filipos. ¿Por qué se le llama a este estudio cristianismo gozoso? ¿Y por qué se le da este título a esta lección en particular cuando el apóstol Pablo escribió a casa? Bueno, en esta lección, a modo de introducción, porque vamos a tener unas 2 o 3 lecciones introductivas a la carta, trataremos principalmente los primeros 2 versículos del libro. En estos primeros 2 versículos dice de esta manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También haremos una breve reseña de la epístola que nos servirá de material preparatorio
para esta serie de lecciones que estaremos presentando. Primeramente quiero que comencemos con los hechos que se dieron en relación al por qué se escribió esta carta. Eso es muy importante para todo estudio que presentamos de la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros establezcamos tales situaciones. Y una manera de enfocar el estudio de los versículos 1 y 2 consiste en analizar las palabras y las frases en orden. Las primeras palabras, o la primera palabra es Pablo. Pablo era el gran apóstol enviado a los gentiles. Ahora no vamos a tratar exclusivamente la historia de cómo es que llegó a ser apóstoles. En alguna ocasión nos vamos a referir a él. Este era, pues, como digo, el gran apóstol enviado a los gentiles, y es probable que estuviera encarcelado en Roma en el momento que escribió la epístola. Pablo mencionó que él está encarcelado. Noten el verso 13. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Quiero hacerles ver a ustedes este hecho que no es fácil. ¿Quién, estando en la cárcel, escribe palabras tan hermosas y sobre todo escribe palabras dirigidas a una iglesia y dirigidas con la inspiración divina? Realmente tenía que ser el apóstol Pablo quien hiciera esta determinación. Entonces, nosotros vemos que Pablo mencionó que estaba encarcelado y mencionó también la posibilidad de morir ahí. Noten en los versos 21 hasta el 24. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces nosotros podemos ver que la más probable ubicación parece ser Roma, porque el apóstol dijo que sus prisiones dieron como resultado que la causa de nuestro Señor Jesucristo llegó a ser muy conocida en todo el pretorio. Y ahí en el pretorio, hermanos, estaban las tropas de élite que servían de guardas del César. Ya lo hemos leído en el versículo 13. También él envió saludos de parte de los de la casa de César. Noten el capítulo 4 y el versículo 22. Dice acá: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Qué les hace pensar esto? ¿O qué nos hace pensar esto? Que él, estando en la cárcel, predicaba el evangelio, y que él, estando en la cárcel, había convertido quién sabe a cuántas personas, porque aquí lo está estableciendo. Él envió saludos de parte de los de la casa de César. Ya en estudios anteriores hemos visto quién era el César en aquel tiempo. César era el emperador romano. Y no estamos hablando de
uno que tenía un poder, por ejemplo, hablando de nuestro país, que territorialmente es tan pequeño o independiente de un país grande, como Rusia, como Brasil, como Estados Unidos. El punto es que el César tenía poder sobre una vasta región. Y él está diciendo, los de la casa de César os envían saludos. Entonces, el versículo continúa con las palabras y Timoteo. Timoteo era el compañero de viaje del apóstol Pablo y un predicador más joven que estaba con él cuando escribió. La inclusión del nombre de Timoteo no significa que él fuera el coautor del libro. Pablo usó la primera persona del singular en todo el libro. O sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo, primera persona. Vamos a demostrar esto con algunas citas aquí mismo en Filipenses. Noten el verso 3 del capítulo 1. Doy gracias a mi Dios, primera persona, siempre que me acuerdo de vosotros. Versos 6 hasta el 9. Y estando persuadido de esto, o sea, yo, está tácito, yo estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir yo, ¿ve? Esto de todos vosotros, por cuando os tengo, yo tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, también más abajo podemos ver el versículo 12. Quiero que sepáis, yo quiero que sepáis, primera persona, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, antes es probable que el apóstol estuviera recalcando que Timoteo era su colaborador, y esta mención de su nombre puede ser un indicio de que el apóstol dictó la carta. A lo mejor se habla de que él tenía un aguijón en la carne. Se ha especulado. No hay una declaración cierta que su aguijón a lo mejor era la vista. Entonces puede que el apóstol dictó la carta mientras que su colaborador Timoteo la escribió. Pablo se identificó a sí mismo y a Timoteo como siervos de Jesucristo. También en muchas lecciones que tuvimos del libro de Apocalipsis, de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hemos dedicado suficiente tiempo al significado real de la palabra siervos. Entonces, la palabra siervos sabemos que significa esclavos, aunque en la Reina Valera se lee siervos, o sea, plural. ¿Ve? En el origen o en el idioma original griego no se consigna la forma plural de la palabra, que significa siervos, o sea, diáconos, sino el equivalente de esclavo, o sea, dulos. Yo he explicado en el pasado sobre esta situación. El dulos en el idioma griego era precisamente un esclavo. Era alguien que le pertenecía a otra persona que le había comprado y que podía hacer lo que él deseara con ese esclavo. El uso pues de esta palabra sugiere varias verdades
acerca de los evangelistas. Por lo menos voy a mencionar 3 de ellas. En primer lugar, Jesús era el dueño de ellos. Miren qué hermoso. Por eso he dado la explicación de la palabra esclavos. Habían sido comprados por precio. Dice la Escritura en 1 Corintios, en el capítulo 7 y el versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cuál es ese precio? El precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, estaban bajo el dominio de Cristo y se habían consagrado a hacer su voluntad. Es una realidad. Y en tercer lugar, según la forma como la palabra se usó en la Septuaginta, o sea, la traducción del idioma al griego del Antiguo Testamento, ellos eran siervos apreciados. Imagínense qué bonito. Un esclavo es un esclavo. Ellos eran siervos en aquel tiempo, pero ellos llegaron a ser siervos apreciados. Esa es una cosa muy diferente. Nosotros, en nuestros años de necesidad, hubo una señora que nos ayudó mucho y que todavía está viva. Y le llegamos a tener mucho cariño. Y hasta el día de ahora, tanto mi esposa como yo y nuestras hijas le tenemos mucho cariño. O sea, se llega a ser siervo apreciado, un servidor apreciado. Esta es una de las pocas epístolas en que Pablo no se identificó como apóstol. Usted puede leer los 4 capítulos totalmente y usted va a notar que él no se identifica como apóstol. ¿Por qué? Porque no lo consideró necesario hacerlo para con los hermanos. Hay en otras cartas donde él defiende su apostolado y con mucha razón, porque estaban negando su apostolado. Y evidentemente él tenía que defender la causa por la cual él era un apóstol de Cristo. Entonces, lo cual tal vez, hermanos, no lo hizo porque no tenía necesidad, como dije anteriormente, de probarle a la iglesia de Filipos quién era él. Cuando uno ha servido y sirve a una iglesia y ven su testimonio, ven la conducta, ven el comportamiento, uno no tiene por qué llegar, como quien dice, poniéndose un rótulo en la frente, sino que la vida personal como siervo, como hijo o hija de Dios, lo dice todo. La epístola se dirige a todos los santos en Cristo Jesús. Y aquí quiero dar aclaraciones muy importantes, por cierto. La palabra santos nunca, quiero que quede bien claro esto, no se refiere a personas que han alcanzado un estado de perfección sin pecado. La palabra griega que se traduce por santos es el plural dativo de agios, que significa puestos aparte. O sea, nosotros, cuando hemos venido a Cristo, cuando hemos obedecido a Cristo, hemos sido puestos aparte. Entonces, la palabra se refiere al santo pueblo de Dios, o sea, los puestos aparte. ¿Ven? Los puestos aparte para el servicio de Dios. La referencia se hace también a todos los cristianos de ese lugar.
Entonces, fíjense bien, ¿cuál es la conclusión? Que si el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de Filipos, más adelante en este estudio vamos a ver cómo surgió la iglesia ahí en Filipos. Si él se dirige a ellos como santos, a todos los cristianos, sin excepción, hombres y mujeres, también nosotros tenemos que entender que todos somos santos desde el punto de vista bíblico, porque hemos sido apartados, hemos sido puestos aparte. Entonces, estos santos específicos son identificados como los que están en Filipos. A ellos les está diciendo. Hablo de Filipos. Filipos era una ciudad de Macedonia. Aunque no era grande, Filipos era una ciudad de importancia histórica. ¿Por qué lo era una ciudad de importancia histórica? Bueno, Felipe de Macedonia usaba el oro de la región para lograr sus propósitos de unir a Grecia. Entonces dio a la ciudad el nombre de Filipos en honor a él mismo. Le da ese nombre en honor a él mismo. Algunos años más adelante se peleó cerca de allí una de las más grandes batallas de la historia, cuando Octaviano y Antonio derrotaron a Bruto y a Casio, obteniendo aquellos el dominio del Imperio Romano. Y en honor a esa victoria, Filipos fue hecha una colonia romana. Mire, vámonos al libro de los Hechos en el capítulo 16 y el versículo 12. Dice de esta manera: y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Cuando nosotros hablamos de colonia, nos remontamos al tiempo de la colonización española. Por eso de ahí viene la palabra colonos. ¿Ve? España le encantó mucho las tierras que dizque iban conquistando, llamarle sus propias colonias. Entonces, Filipos, pues, en aquel tiempo fue conquistada por Roma y llegó a ser una colonia de Roma. Sin embargo, a Filipos no se le recuerda primordialmente por su historia secular, fíjense qué cosa, sino se le recuerda porque un predicador llamado Pablo fue allí a predicar el Evangelio. Mire, aún las personas no religiosas que no estudian la Biblia, pero con solo que cualquier persona no religiosa que permita que se le empiece a enseñar la palabra de Dios, y nos vamos al capítulo 16 del libro de los Hechos, desde el verso 6 hasta el versículo 40, va a comprender que a Filipos no se le recuerda por una historia secular, sino que a Filipos se le recuerda porque el apóstol Pablo fue allí a predicar el Evangelio y estableció la iglesia en ese lugar. Después se menciona a los dirigentes de la congregación, dice los obispos y diáconos. En la versión Reina Valera se lee obispos, y esta lectura se le dio al texto por influencia de la nomenclatura
de la época del año 1611. ¿Por qué digo esto? Ese fue el año de la traducción de la versión del Rey Santiago, la King James, en el idioma español. En una época parecida se tradujo también la versión Reina Valera. Entonces, se habla pues de estos obispos y diáconos, ¿ve? En otras versiones se lee supervisores, que proviene de episcopos, supervisores que proviene de episcopos, una palabra compuesta del idioma griego que combina la preposición sobre, o sea, del idioma griego la palabra epi con la palabra que significa alguien que ve, escopos, alguien que ve, escopos. Entonces, pues, supervisores es una de las designaciones que se le da a los ancianos de la iglesia. Vamos a leer algunos de estos versículos y nos vamos a ir a Hechos capítulo 20 y vamos a consultar el versículo 17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vámonos un poquito más abajo, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Luego, si vamos a Tito, en el capítulo 1 y el versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, se trata pues de usar términos corrientes, pues, que la gente pueda entender. Se lee ancianos en lugar de supervisores u obispos, aunque la traducción de una versión no es una traducción literal. El uso de esta palabra no significa que los traductores entendieran que los ancianos de la iglesia habían de ser los supervisores en tiempos neotestamentarios, o sea, desarrollar una función como de mandamás, como una función como de capataces. El término supervisores indica la gama de responsabilidades que tienen los ancianos. A mí me encargan una misión, no estoy hablando como un anciano, pero me encargan una misión. Entonces, se me ha confiado una misión. Entonces yo tengo que velar porque haya responsabilidad en que se cumpla aquella misión. Entonces se encargan de la supervisión de todo lo relacionado con la congregación, especialmente de las almas que fueron puestas al cuidado de ellos. Vámonos a 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 2. Noten lo que dice acá: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Si vamos un poco más adelante en la carta escrita a los hermanos hebreos, vemos en el capítulo 13 y el versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores. Pastores es sinónimo
de obispos o de ancianos. No se refiere al predicador, como en el caso mío. Yo no soy un pastor, no soy un anciano, no soy un obispo, no soy un supervisor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Luego pasamos a la palabra diáconos. La palabra diáconos literalmente significa siervos. Diáconos es una versión, por decirlo así, españolizada. Obviamente el autor aquí usa la expresión de una forma, por decirlo así, anglicanizada. Entonces diáconos es una versión españolizada de la forma plural de la palabra griega que significa siervo, o sea, diáconos. Y en este contexto se refiere a siervos especiales de la iglesia. Ahí en 1 Timoteo, a su debido tiempo, vamos a ver un poco más de esto. En el capítulo 3, versos 8 al 13, se dan los requisitos para los diáconos. O sea, que trabajan con los ancianos, bajo la dirección de los ancianos. O sea, hay que entender que la función de los diáconos es de servicio, no es una función de ancianos. Hace quizás unos 7 años más o menos, una iglesia aquí en nuestra nación estaba en problemas entre ellos, y a su servidor y a otros hermanos predicadores que por la gracia de Dios nos consideraron capaces de ayudarles a resolver ese problema. Cuando tuvimos las diferentes reuniones por el problema que estaban afrontando, rápidamente yo noté que el problema estaba en la función que le habían dado a los diáconos. La iglesia de esa congregación no tenía ancianos y hasta el día de ahora no los tiene. ¿Ve? Entonces, pero el problema redundaba en los diáconos. Los diáconos aquí, los diáconos allá, y era de darle y darle y darle y darle a los diáconos. Y gracias a Dios, cuando me tocó intervenir, les dije, yo de primas a primeras veo un problema serio acá. ¿Cuál es ese problema, hermanos? El problema es que ustedes le han dado a los diáconos una función que no corresponde. Les han dado la función que corresponde a los ancianos de la iglesia, a los obispos, a los presbíteros. 3 palabras aplicadas a la misma persona que desarrolla, o las mismas personas que desarrollan esta función. Es ahí donde el problema empezó a degenerarse desde hace muchos años atrás, hermanos, porque ustedes les dieron a los diáconos la función que no correspondía. Ve, el diácono es un servidor nada más, nada menos, que está bajo la dirección de los ancianos de una congregación. Por eso yo personalmente, y quizás en esto con algunos hermanos me podrán escribir o llamar como quieran, podamos disentir. Yo no creo que es sabio en una congregación primeramente elegir diáconos y no elegir ancianos. Si no hay personas aptas para ser ancianos, es mejor no elegir diáconos, porque generalmente hablando, los diáconos confunden su función. ¿Cuál función? La función de servicio. ¿Ve? Entonces, tenemos
que entender que los diáconos son servidores que trabajan con los ancianos bajo la dirección de estos. Fue solo en esta carta que el apóstol Pablo resaltó a los líderes de la congregación en su salutación. Tal vez lo hizo aquí porque uno de sus propósitos era agradecer a los filipenses su ayuda financiera, a la cual posteriormente también me voy a referir, y como regla general, los dirigentes de la congregación eran los responsables de recibir fondos y de distribuirlos. La salutación que el apóstol Pablo da acá concluye con estas palabras: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este era el saludo estándar del apóstol Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque las mismas palabras se encuentran en sus epístolas a los hermanos en Roma, a los hermanos en Corinto, a los hermanos en Galacia y también a los hermanos en Éfeso. En sus demás epístolas se encuentran variaciones leves. El saludo combina el saludo griego de gracia con el saludo hebreo de paz, o sea, el shalom, que se usaba en el idioma hebreo. Pero veamos una última parte, y aquí voy a cortar esta primera lección que ustedes están recibiendo. Veamos el sentimiento. ¿Por qué digo que veamos el sentimiento? El análisis que hemos hecho hasta aquí es parecido al tratamiento que se le daría a los dos primeros versículos en un comentario. No obstante, parece que no debemos avanzar tan fácilmente dejando atrás las primeras aseveraciones del apóstol Pablo, porque nos perderíamos el sentimiento, esto es, las emociones que están detrás de las palabras. Por ejemplo, miren, ahí en el verso 7, en su primera parte del capítulo 1, el apóstol Pablo escribió: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Esto no es fácil decirlo, hermano. Por cuanto os tengo en el corazón. Entonces aquí entramos al campo de las emociones. La iglesia que estaba en Filipos era especial para el apóstol Pablo. O sea, esta carta ha sido llamada la iglesia que era el amor de Pablo. ¿Ve? Y qué bueno, así él se sentía con los hermanos en Filipos. Así él los veía. Y no es ningún pecado. El Señor Jesucristo tenía amigos. Le gustaba ir donde María, Marta y Lázaro, porque dice la Escritura que eran sus amigos. En el capítulo 4, el apóstol se refirió a los miembros de ella con la expresión: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, amados. Miren qué hermoso. En esta epístola, Pablo no se presenta como el frío pensador lógico, ni como un profundo teólogo, ni como el exaltado defensor de la fe que él es, porque en otras ocasiones lo hizo y con toda razón. ¿Ve? Cuando, vuelvo a repetir, le negaban su verdadero apostolado. Pero aquí en esta carta, antes se presenta como un hombre que escribe de su corazón a sus amigos. Mire, esto es muy hermoso.
cuando uno está lejos y recibe cartas de sus amigos, eso es un aliciente muy grande. Y para ilustración lo digo, aquí está Iván, hijo del hermano José Antonio García. Iván pertenece también al cuerpo de Cristo Jesús, y con su padre, que falleció ya hace unos 5 años, estudiamos juntos Biblia. Y él tenía el don de escribir, era un escritor que lamentablemente yo siempre lo animé a que ese don lo publicara dentro de la iglesia. ¿Ve? Y cuando yo recibía una carta de él estando en Texas, realmente para mí era un manjar, para mí era un gozo el recibir este tipo de cartas. Pues hermanos, esta carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Filipos es un manjar para los hermanos en Filipos. Antes se presenta como un hombre que escribe de su corazón a sus amigos, y esta es la razón por la que se ha llamado a esta lección cuando Pablo escribió a su casa. Es la verdad. Pablo está escribiendo a su casa. Pablo está escribiendo a hermanos con los cuales él se sentía de lo mejor que pudiera sentirse una persona. Cuando se usa pues la palabra casa, no es el propósito dar a entender que Pablo creció en Filipos. Él había nacido en Tarso y había sido educado en Jerusalén. Sin embargo, después de su conversión, el apóstol Pablo llegó a ser ciudadano del mundo en general. Él viajó mucho y su casa era donde quiera donde se encontraran sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y uno realmente así se siente. Hace poco el hermano Nelson ha estado fuera del país y predicó en esa congregación donde estuvo. Y dice que cuando bajó del púlpito y terminó la reunión, los hermanos y hermanas le abrazaron, como que tenía años de haberles visitado. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor debe ser nuestra casa. Me refiero no a esta construcción, porque la construcción es una iglesia, la iglesia somos nosotros. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que él, después de su conversión, Pablo llegó a ser ciudadano del mundo en general. Viajó mucho y su casa era donde quiera que se encontraran sus hermanos y hermanas en Cristo. Realmente esta afinidad la debemos de sentir con Pablo en relación con este aspecto todos los cristianos cuando estamos dentro de la familia de Dios. Termino acá. Lo que viene, realmente, como siempre yo digo, yo no quisiera parar, pero por cuestiones éticas y de el tiempo tenemos que parar para poder retener más fácilmente lo que estudiamos. Que el Señor nos bendiga. Amén.